Para Jungkook, hay algo profundamente significativo en la manera en que observa a Jimin. No es solo atención ni costumbre, es algo que va más allá de la simple cercanía habitual. Es una devoción silenciosa, una especie de cuidado que se cuela en los pequeños gestos, en las miradas que parecen hablar sin palabras, en la forma en que siempre está ahí, como si su presencia junto a Jimin fuera una necesidad más que una decisión. Cuidar a Jimin no es una tarea para Jungkook, es una inclinación natural, como si algo en su corazón le dictara que su mundo se vuelve un poco más completo cuando él está bien. Hay algo sutil pero constante en la forma en que le recuerda, a veces con palabras, otras con actos, que lo que él es, tal como es, ya es suficiente. No necesita esforzarse más, ni cambiar, ni demostrar, porque a los ojos de Jungkook, Jimin ya es perfecto. No una perfección idealizada, fría o lejana, sino esa clase de perfección que nace del amor por los detalles. La manera en que frunce el ceño cuando se concentra, cómo su voz se vuelve más suave cuando habla de algo que le importa, o incluso cuando se ríe hasta perder el aliento por algo que solo ellos entienden. A lo largo del tiempo, se ha hecho evidente que Jungkook no solo quiere cuidar a Jimin, también desea hacerlo sentir especial. Y no necesita grandes gestos para lograrlo. Basta con una comida preparada con esmero, con ingredientes que ha escogido pensando en él, con sabores que sabe que le gustan. Porque en los últimos años se ha vuelto casi una tradición secreta que Jungkook cocine para Jimin. No lo hace por obligación ni por rutina, sino porque le encanta. Porque hay algo muy íntimo y delicado en el acto de preparar algo con las propias manos, de alimentar a alguien no solo con comida, sino con cariño, dedicación y una pizca de ese afecto que nunca se dice en voz alta. Y sin embargo, la historia no se detiene ahí, porque aunque todos saben que Jungkook cocina increíblemente bien, lo curioso es que él también espera con cierta ilusión probar lo que Jimin le prepara, aunque no sea un chef experto, aunque los sabores no siempre sean equilibrados, aunque a veces, en voz baja, los demás hagan muecas o suelten risas. Para Jungkook, la comida hecha por Jimin tiene un valor que no se puede medir con recetas ni con técnicas culinarias. Tiene el sabor de lo auténtico, de lo que nace del corazón. Uno de los momentos más reveladores ocurrió en una de esas escenas que pasan desapercibidas para muchos, pero que al mirarlas con atención dicen más de lo que parecen. Jimin estaba cocinando con esa mezcla de concentración y ternura que solo él posee, cuando Jungkook, sin pensarlo dos veces, se acercó para ver cómo iba el proceso. No preguntó, no interrumpió, solo se colocó a su lado, observándolo con esa expresión suya que a veces parece contener más afecto del que se puede explicar. Jin, entre risas, le preguntó cómo veía lo que Jimin estaba cocinando. Jungkook, sin apartar los ojos de él, respondió con naturalidad, como si dijera algo obvio: todo se ve bien con Jimin. Y quizás esa frase fue más honesta de lo que nadie allí alcanzó a comprender. Porque para Jungkook, todo lo que provenga de Jimin, todo lo que toque, diga, haga o prepare, inevitablemente tiene algo de bueno, algo de especial. Incluso cuando llegó el momento de probar la comida y los demás no pudieron ocultar que el sabor no era precisamente el mejor. Incluso Jin llegó a bromear diciendo que sabía a hueva de abadejo en escabeche. Todos rieron, todos menos Jungkook. Él, sin dudarlo, salió en defensa de Jimin con la misma firmeza con la que uno defiende algo querido, diciendo con una sonrisa decidida: a mí me encantan los huevos de abadejo en escabeche. Y no fue una defensa vacía. Se lo comió con tanto gusto, con tanta sinceridad, que por un momento se hizo evidente una verdad que no necesita explicación. Para Jungkook, lo que venga de Jimin tiene un valor que no se mide con el paladar. No importa si está bien o mal hecho, si es dulce o salado.
Lo que importa es que fue él quien lo preparó, que sus manos lo tocaron, que sus pensamientos estuvieron puestos en ese acto simple pero significativo. Es en estos momentos donde se asoma una clase de conexión que no necesita etiquetas ni confirmaciones. Algo que se intuye, que se siente más allá de lo evidente, porque hay algo en sus interacciones, en las maneras en que se buscan sin buscarse, en los silencios compartidos, en los gestos espontáneos, que hace pensar que lo suyo no es simplemente cercanía. Es una historia tejida con hilos invisibles, con paciencia, con lealtad, con ese tipo de afecto que no se grita, pero que lo envuelve todo. Tal vez nunca digan en voz alta lo que sienten el uno por el otro. Tal vez no haga falta, porque en cada comida, en cada mirada que se prolonga un segundo más de lo normal, en cada palabra que parece decir más de lo que dice, se percibe algo más profundo. Algo que no se puede encasillar ni nombrar, algo que simplemente está. Podemos hablar de muchas cosas, pero hay un detalle que, por más veces que se repita, nunca deja de despertar cierta fascinación silenciosa. Jungkook siempre sigue a Jimin. Es un patrón tan constante que quienes lo han observado con atención, con el tiempo, han dejado de considerarlo casual. No es una coincidencia pasajera, ni un gesto impulsivo que ocurre de vez en cuando. Es una conducta casi instintiva, una coreografía no ensayada que se repite una y otra vez, como si el cuerpo de Jungkook supiera por sí solo hacia dónde moverse apenas Jimin da el primer paso. Si Jimin se levanta, Jungkook lo sigue. Si Jimin se detiene, Jungkook también lo hace, no importando qué esté ocurriendo a su alrededor. No es raro verlo caminar unos pasos detrás de él, observando con atención, sin apuro, sin prisa. Lo observa con esa calma peculiar, como si estuviera esperando algo, una señal, una mirada, una pausa, para moverse con él al mismo ritmo. Como si en ese momento lo más importante no fuera el destino al que se dirigen, sino asegurarse de que, sea cual sea el camino, lo recorran juntos. Y si por algún motivo Jimin se retrasa, Jungkook no se adelanta. Lo espera. A veces con una mirada rápida hacia atrás, otras con una sonrisa ligera, pero siempre con esa paciencia que rara vez muestra en otros contextos. No hay exigencias, no hay necesidad de palabras. Simplemente se queda ahí, quieto, suspendido en una especie de espera tranquila, como si su reloj interno solo pudiera avanzar cuando sabe que Jimin también lo hará. Esta atención que Jungkook tiene hacia él no es nueva. No nació de la nada, ni surgió repentinamente. Es algo que ha estado allí desde siempre, evolucionando con el tiempo, madurando con cada año, pero conservando esa esencia cálida e íntima. No se trata de un gesto dramático ni de una muestra pública de afecto. Es más bien una forma de estar disponible, atento, presente. Incluso en los detalles más diminutos, en esos que la mayoría no nota o descarta como triviales, él está allí. A veces es solo un paso alineado, una puerta que mantiene abierta hasta que Jimin pase, una mirada que se anticipa a la suya. Pero detrás de todo eso hay una constancia que no se puede fingir. Y lo más hermoso de todo es que Jimin lo sabe. Tal vez no lo dice, pero lo demuestra. Porque si Jungkook se detiene, Jimin, tarde o temprano, también lo mira. Si Jungkook da un paso hacia él, Jimin gira levemente como si lo esperara. En muchos momentos sus movimientos parecen estar tan perfectamente sincronizados que cuesta creer que no estén coreografiados. Pero no lo están. Es algo más sutil, más genuino. Es una respuesta natural, como si sus cuerpos ya supieran cómo moverse cuando están cerca. Algunos dirán que se trata de costumbre. Otros, que es una forma de cuidado nacida de años compartidos. Pero para quienes miran más allá, para quienes han observado estos gestos una y otra vez sin cansancio, es inevitable pensar que hay algo más. Algo que no necesita ser dicho ni confirmado. Algo que existe entre líneas, en los silencios, en las esquinas de sus actos cotidianos. Como si ambos compartieran un lenguaje que no pertenece a los demás, una forma de comunicación hecha de miradas sostenidas, de pasos que se alinean, de sonrisas que aparecen cuando creen que nadie los ve. Y es por eso que muchos creen, con una certeza que no necesita explicaciones, que entre Jungkook y Jimin hay una conexión distinta, una que no responde a etiquetas ni a definiciones comunes, una conexión tejida con tiempo, con cercanía, con cuidado minucioso,
Una conexión que se manifiesta en cómo se siguen, se esperan, se buscan, se reconocen. Como si, en un mundo donde todo cambia, lo único verdaderamente constante fuera ese lazo silencioso pero irrompible que los une. Quizás nunca se diga en voz alta. Tal vez nunca se explique con claridad. Pero hay cosas que no necesitan ser pronunciadas para ser reales. Porque a veces lo que más vale la pena se encuentra precisamente en aquello que se insinúa sin mostrarse del todo, en lo que se adivina en medio de lo cotidiano, en lo que solo se ve cuando se mira con el corazón.